Una vez me pasó algo realmente aterrador y, hasta el día de hoy, cuando pienso en ello, siento un escalofrío recorrer mi espalda. Tenía alrededor de 18 años, principios de los 90, una época en la que mi pasión por los coches era prácticamente el centro de mi mundo. Era una chica a la que le encantaba ponerse manos a la obra, reparar y afinar mi Camaro Z28 de 1979, con ese estilo inconfundible y techo en forma de terremovible. En verano, solía salir con mis amigos, conducir por las calles de la ciudad, buscando algo que hacer, como cualquier adolescente de entonces. La adrenalina de acelerar, sentir el viento caliente, el rugido del motor, todo era parte de la diversión. Una de esas noches, Jenny, mi mejor amiga, estaba conmigo. Íbamos conduciendo por la calle principal de un pueblo vecino, como era nuestra costumbre, y todo parecía normal. Es decir, hasta que comencé a notar algo extraño. Una pequeña camioneta roja. Al principio no parecía gran cosa, pero estaba ahí, siempre a la misma distancia. 3 coches detrás. Solo eso empezó a dejarme con una sensación inquietante. Bien, creo que ese camión nos está siguiendo, comenté, tratando de mantener mi voz informal, pero la incomodidad ya estaba empezando a aparecer. Ella miró hacia atrás. No pareció preocupada de inmediato, pero tampoco descartó la idea. Para probarlo entré en el aparcamiento de un restaurante de comida rápida, una de esas clásicas paradas para los jóvenes de aquella época. Caminé por el estacionamiento y adivinen qué, el camión también entró. 3 coches detrás, como un reloj. Tomé la otra salida. Tomé una ruta completamente diferente y allí estaba de nuevo, siempre a la misma distancia. Jen comenzó a tensarse. Lo intentamos de nuevo, entrando en otro aparcamiento. El camión repitió el mismo patrón, sin dudarlo. Esa sensación molesta en la boca del estómago comenzó a crecer. Hice esto unas cuantas veces más, tratando de quitármelo de encima, pero nada. Era como si nos estuviera observando, sin acercarse nunca lo suficiente como para ser obvio, pero tampoco soltándonos nunca. Fue entonces cuando Jen y yo decidimos que era hora de volver a casa. Nuestro pueblo estaba a unos 30 minutos de distancia, y en nuestras cabezas esperábamos que si empezábamos a regresar, él se daría por vencido. Después de todo, fuera lo que fuese lo que quisiera, ciertamente no valdría la pena seguirlos hasta aquí, ¿verdad? Él no se rindió. El camión seguía allí, siguiéndonos, sin descanso, y la sensación de que nos perseguían no hacía más que aumentar. Se hacía muy tarde y el malestar empezó a convertirse en puro miedo. Hacía casi una hora que ese maldito vehículo rojo no nos dejaba en paz. Era como una pesadilla de la que no podíamos despertar. Con cada minuto, la tensión aumentaba. No pudimos ir directamente a casa. Lo último que queríamos era que supiera dónde vivíamos. La idea de que nos siguieran hasta la puerta de nuestra propia casa, ese lugar donde deberíamos sentirnos seguros, daba demasiado miedo. Fue entonces cuando tomé una decisión. Bien, vamos a la estación de policía, dije con firmeza, sintiendo mi corazón acelerarse. Esperaba que ella estuviera de acuerdo, pero para mi absoluto horror, antes de que pudiera reaccionar, agarró el volante con una fuerza inesperada y lo giró bruscamente hacia la derecha. El coche giró bruscamente hasta casi salirse de la carretera. ¿Qué estás haciendo?, grité, luchando por recuperar el control del auto. El Camaro patinó y, por un segundo, pensé que íbamos a estrellarnos. «Nos vas a matar». Estaba a punto de perder la cabeza. El camión todavía estaba detrás de nosotros y ahora, además del miedo constante de ser perseguido, tenía que lidiar con que mi propio amigo perdiera el control. La situación, que ya era aterradora, se estaba convirtiendo en un caos total. «No podemos acudir a la policía», insistió. Su voz era una mezcla de desesperación y confusión. Algo en su forma de hablar me golpeó como una ola de frío. ¿Por qué estaba tan desesperada? Y entonces, poco a poco, la verdad me golpeó. Ella pensó que éramos culpables. De alguna manera, en su mente, el simple hecho de que estuviéramos caminando por la ciudad había causado esto, que éramos responsables de atraer la atención de ese acosador. Respiré hondo, tratando de mantener la calma, todavía aturdida por la idea absurda que pasaba por la cabeza de Jenny.
De mala gana y con el corazón apesadumbrado, me alejé del camino que nos llevaría a la comisaría. La oscuridad del camino parecía ahora aún más opresiva. Seguimos adelante en silencio, acercándonos a un puente. Cuando nos detuvimos ante un único semáforo, vi por el espejo retrovisor. La camioneta roja estaba allí, más cerca que nunca. Nos detuvimos en el semáforo y el corazón me martilleaba en el pecho. El camión rojo ahora estaba directamente detrás de nosotros y ya sentí que algo terrible estaba a punto de suceder. El coche que estaba a nuestro lado giró a la derecha y, de repente, sin barreras entre nosotros, el camión aceleró. Cuando miré hacia un lado, algo me heló hasta los huesos. Allí estaba él, el conductor. Había salido de su camioneta y estaba parado junto a la puerta del pasajero, sin pantalones. Sí, sin pantalones. No era solo que se hubiera bajado los pantalones hasta los tobillos. No tenía pantalones, sin ropa de cintura para abajo. Y entonces me invadió una sensación horrible. Había sido así todo el tiempo. Desde el principio, desde el momento en que empezaste a seguirnos, esa imagen grotesca. La idea de que nos había estado persiguiendo con ese comportamiento perturbador todo el tiempo, fue suficiente para sacarme de mi estado de parálisis. No lo pensé dos veces. Pisé el acelerador con fuerza. El motor del Camaro rugió y aceleré, ignorando por completo la luz roja. Crucé el puente con el corazón acelerado y las manos sudando en el volante. Por un segundo, pensé que mi amiga Jenny lo había visto todo y que estaba tan asustada como yo. Pero, increíblemente, ella no se había dado cuenta. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó?, preguntó, como si nada inusual hubiera sucedido. ¿No lo viste? El tipo no tenía pantalones, justo al lado de tu ventana. Estaba casi gritando. La conmoción y el horror se desbordaban en las palabras. Jenny sacudió la cabeza con incredulidad. No puede ser, murmuró, como si su mente estuviera tratando de bloquear lo que acababa de describir. No tuve tiempo de convencerla. Seguí conduciendo, dando vueltas por varias calles, subiendo y bajando callejones, haciendo lo mejor que pude para perder a ese lunático. Pasé una vez más el puente y, sin opciones, decidí llevarnos al campo. El único pensamiento en mi cabeza era escapar. Pero él continuó. La camioneta roja no se daba por vencida y nos perseguía como una sombra maldita. El tiempo se fue extendiendo y parecía que estábamos atrapados en esa persecución para siempre. Solo después de acelerar a toda velocidad, en medio de una carretera desierta, finalmente logramos perderlo. Ese monstruo, ese hombre sin pantalones, se quedó atrás, desapareciendo en la oscuridad. Cuando finalmente llegamos a casa, el silencio era pesado. Ninguno de nosotros quería hablar de lo sucedido. Intentamos olvidar, como si pudiera ser una pesadilla extraña y retorcida. Pero la verdad es que nunca lo olvidé. Y por alguna razón, nunca se lo dije a mis padres. Unas semanas más tarde, estaba viendo las noticias y allí estaba él. La policía buscaba a un hombre sospechoso, y su descripción me revolvió el estómago. Mostraron su foto en la televisión, y cuando mis ojos se posaron en la pantalla, mi estómago se revolvió al instante. Fue él, el hombre que nos había seguido esa noche, el mismo rostro que nunca podría olvidar. La camioneta roja, todo encajaba, o casi todo. La descripción que dieron del vehículo era un poco diferente a la que vimos esa noche. Quizás otro modelo, otro color, pero algo dentro de mí, ese sentimiento incómodo que no se puede explicar, me dijo que debía ser él. Me quedé mirando la pantalla durante un rato, absorbiendo cada detalle del informe, intentando que las piezas encajaran. Cambió de camión, o mi memoria me estaba jugando una mala pasada después de todo lo sucedido. En el fondo, incluso con estas dudas rondando mi mente, siempre lo supe. Algo en esa inquietante figura, su aspecto, la forma en que nos seguía implacablemente, todo eso todavía resonaba en mí. Me preguntaba todo el tiempo, ¿y si fuera él? Siempre pensé que había muchas posibilidades de que así fuera, pero nunca tuve el valor de confirmarlo, de buscar realmente respuestas. Y si soy honesto, creo que una parte de mí prefería no saber nunca la verdad, pero hasta el día de hoy, no puedo deshacerme de la idea de que ese hombre, de cara oscura y camioneta roja,
Era el mismo que nos siguió esa noche. El otro día salí del trabajo poco después de las 11 de la noche. Era uno de esos turnos largos y agotadores en el restaurante de comida rápida donde trabajaba, al otro lado de la ciudad. El viaje a mi casa tomó unos 45 minutos, lo cual, para ser honesto, me pareció interminable, especialmente cuando ganas el salario mínimo. Pero como no había encontrado nada mejor, eso fue lo que hice, noche tras noche. Esa noche en particular, la lluvia había estado cayendo a cántaros desde las 10, y cuando salí del restaurante, sentí como si el cielo hubiera decidido colapsar de repente. Las calles estaban empapadas, brillaban bajo las tenues farolas, y todo parecía más oscuro, como si la lluvia se hubiera tragado el brillo de la ciudad. Sabía que el camino sería complicado, y apenas me subí al auto sentí el peso del cansancio mezclado con la tensión de conducir en esas condiciones. Mientras conducía, las carreteras comenzaron a convertirse en carriles resbaladizos de agua y barro. Los limpiaparabrisas apenas alcanzaban y me vi obligado a conducir despacio, casi con miedo de perder el control. La primera mitad del viaje fue tensa. La visibilidad era terrible. La lluvia golpeaba los cristales como pequeñas balas y yo pasaba por una zona más alejada de la ciudad, casi rural. El camino allí parecía interminable, con pocas luces y ningún otro automóvil alrededor. Solo el sonido de las llantas cortando el agua y el viento que sacudía el auto de vez en cuando. El silencio a mi alrededor era inquietante. El camino todavía estaba asfaltado, pero el paisaje ya empezaba a cambiar. En cada curva veía las entradas a caminos de tierra que conducían al campo, más aislados, mal iluminados. El silencio de la noche y el suave sonido de la lluvia golpeando la ventanilla del coche creaban una atmósfera extraña, casi asfixiante. Por allí pasaban pocos coches y, al cabo de un rato, me di cuenta de que la carretera estaba prácticamente vacía. Quizás fue la hora avanzada, o la lluvia, pero comencé a sentirme más cómodo conduciendo un poco más rápido. Sé que no fue la mejor decisión, pero el cansancio me pesaba y lo único que podía pensar era en lo bueno que sería llegar a casa, tirarme a la cama y finalmente descansar. Mi mente divagó mientras mis ojos miraban fijamente la carretera mojada que tenía delante, hasta que de repente vi un par de luces de frenos rojas brillando en la oscuridad. Eran las luces de un coche, parado o moviéndose demasiado despacio. El pánico se apoderó de mí. Frené con fuerza, pero el coche patinó sobre el asfalto empapado, fuera de control. El sonido de los neumáticos patinando me dejó paralizado. Antes de que pudiera reaccionar, escuché el impacto. Golpeé el auto de adelante, golpeando el guardabarros trasero lo suficientemente fuerte como para hacer que el ruido resonara dentro de mi auto. El vehículo que iba adelante intentaba tomar un camino de tierra y no pude detenerme a tiempo. En ese momento supe que había cometido un error. El auto se detuvo abruptamente y mi mente comenzó a dar vueltas en un torbellino de pensamientos. Una cosa sí sabía: si chocas contra el coche de delante, siempre es culpa tuya. No hubo excusas, no hubo discusión. Afortunadamente estuve bien, no sentí ningún dolor. Logré reducir la velocidad lo suficiente antes del impacto, pero el mayor shock fue lo que vino después. Lo que pasaba por mi mente en ese momento no era el accidente en sí, sino el coste. No ganaba mucho, apenas podía cubrir mis gastos y ahora tendría que lidiar con esto. ¿Cuánto dinero me costaría esto? Estacioné el auto a un lado de la carretera. Mi cabeza todavía era un caos de pensamientos. Apagué el motor y por un momento todo quedó en silencio excepto el sonido de una suave lluvia sobre el techo del auto. Estaba cansada, frustrada y sin siquiera darme cuenta. Una lágrima corrió por mi mejilla. Lo limpié rápidamente, como si intentara borrar ese momento, pero el peso de la situación ya se había posado sobre mí. Respiré profundamente antes de finalmente abrir la puerta y salir del auto, lista para enfrentar lo que vendría después. Lo primero que hice fue comprobar los daños de mi coche. El faro del lado derecho quedó completamente destruido y una gran abolladura cubría el costado. Lo miré y ya sabía que la factura sería alta, probablemente unos cientos de reales, al menos. Suspiré profundamente, sabiendo que ese dinero, que apenas tenía, tendría que venir de alguna parte, pero pensándolo bien, podría haber sido peor.
Al menos el auto todavía funcionaba y yo estaba de una pieza. Sin embargo, el sentimiento de fracaso pesaba sobre mí como la lluvia que seguía cayendo sin piedad. Después de observar los daños de mi auto por unos segundos más, centré mi atención en el otro vehículo. Estaba parado frente a mí. Sus luces traseras aún brillaban bajo la lluvia. El conductor aún no se había ido, lo que solo aumentó mi ansiedad. Me quedé allí, en medio de los dos coches, esperando. El suave pero constante sonido de la lluvia era casi como una banda sonora de mi nerviosismo. El agua me corría por la cara y la ropa, pero apenas me di cuenta. Estaba preparado para lo peor. Esperé a que saliera el conductor gritándome. Sabía que lo merecía. Después de todo, era mi culpa. Los segundos parecieron pasar lentamente, y después de unos 30 segundos, que parecieron una eternidad, la puerta delantera del otro auto finalmente se abrió. Me quedé quieto, con el corazón acelerado, preparándome para la reprimenda. Un hombre salió del interior. Parecía un tipo normal y corriente, nada fuera de lo normal. No tenía la expresión de furia que esperaba, lo que me dejó aún más desconcertado. El hombre parecía tener unos 40 años y vestía una sudadera con capucha gris desgastada y jeans azules. Era uno de esos trajes que ves en cada esquina. Pero un detalle específico me llamó la atención cuando se inclinó para examinar los daños. Una pistola atada a su cintura. Se me hizo un nudo en el estómago. Donde vivía, portar un arma no era precisamente raro. Pero en esta situación particular, en una noche lluviosa, en medio de una carretera desierta, añadió una capa de tensión que no esperaba. No tenía idea de cómo reaccionaría. Se movió lentamente hacia la parte trasera de su auto, observando el daño causado. Me quedé allí, paralizada, tratando de anticipar lo que vendría después, pero también consciente de que no podía hacer nada más que esperar. Sus ojos examinaron con calma los daños, la luz trasera rota y la gran abolladura, muy similar al daño que tenía en mi auto. Sin embargo, su reacción fue lo que me mantuvo nervioso. Su silencio, la forma en que no mostraba emoción, me puso aún más nerviosa. Después de mirar el auto por unos segundos, finalmente levantó la cabeza y comenzó a caminar hacia mí. Cada paso parecía más lento de lo normal, y con la lluvia cayendo, el sonido de sus pies sobre el asfalto mojado resonaba como un tambor en mi mente. A medida que se acercaba, podía ver su rostro con mayor claridad. Cuando se acercó lo suficiente, noté un pequeño rastro de sangre corriendo por el lado derecho de su cara, claramente el resultado del accidente. Fue en ese momento que cayó sobre mí un peso enorme. Realmente lo había cagado. La culpa me golpeó con fuerza, como si ese hilo de sangre fuera una prueba física de mi error. Antes de que pudiera decir algo, sacudió la cabeza y habló con una voz sorprendentemente tranquila. Parece un rasguño. No te preocupes, amigo. Lo miré con incredulidad. ¿Estás segura? Te das cuenta de que estás sangrando, ¿verdad? Respondí con la voz llena de preocupación. Se encogió de hombros, como si fuera la cosa más trivial del mundo. Sí, eso es de otra cosa. No tiene nada que ver con eso. Simplemente vete. Su respuesta fue fría, casi desinteresada, pero sabía que no era tan simple. Incluso desde muy joven, era consciente de que si alguien resultaba herido en un accidente automovilístico, tenía la obligación de denunciarlo a la policía. No hacerlo solo empeoraría mucho las cosas más adelante. Respiré profundamente y sentí mi cuerpo tensarse. Voy a llamar a la policía, dije, mi voz más firme de lo que sentía por dentro. Fue mi culpa y es lo correcto. Esperaba que entendiera, que las cosas se resolvieran de forma civilizada, pero algo cambió en su expresión. No recuerdo exactamente lo que dijo después, pero intentó convencerme de que no denunciara el accidente. Su voz era más firme, casi insistente, como si quisiera acabar con esto de una vez por todas. Sin embargo, estaba decidido. Cogí mi teléfono y comencé a marcar el número de emergencia. Fue entonces cuando todo cambió. Su estado de ánimo cambió en un instante y el malestar que ya sentía se intensificó. Se enojó, sin gritar ni hacer gestos, pero la forma en que sus ojos se fijaron en mí y la forma en que comenzó a caminar hacia mí fue suficiente para hacerme dar un paso atrás. No estaba haciendo nada directamente amenazante, pero la forma en que invadió mi espacio personal,
como si estuviera marcando su territorio. Era clara, una demostración de dominio, pura y simplemente, y el arma en su cintura solo hacía que todo pareciera más intimidante. Mi corazón se aceleró y mi mente dio vueltas. Rápidamente guardé el teléfono en mi bolsillo y acordé no llamar. La situación se volvió demasiado tensa, demasiado rápido. No necesitaba decir nada más. Tan pronto como acepté no llamar a la policía, el tipo retrocedió inmediatamente. Fue como si, en ese momento, hubiera conseguido exactamente lo que quería. Sin decir nada más, dio media vuelta y caminó de regreso a su auto, sin mirar atrás. Me quedé allí, quieta, mientras él se alejaba. Mi cuerpo todavía temblaba y la adrenalina corría por mis venas. El silencio del camino, roto solo por el sonido de la lluvia, pareció envolverme y por un minuto quedé atrapado en esa mezcla de alivio y miedo. Estaba conmocionada, incapaz de procesar todo lo que acababa de suceder. Cuando su auto finalmente comenzó a alejarse, fue como si se encendiera una bombilla en mi mente. Sabía que tenía que hacer algo, incluso con la tensión que flotaba en el aire. Tuve la presencia de ánimo para memorizar la señal. No diré cuál fue, pero en ese momento me repetí varias veces los números y letras, casi como un mantra, hasta que lo vi desaparecer en la distancia. Respiré hondo y regresé a mi auto. Encendí el motor, pero antes de tomar cualquier dirección, saqué mi celular e hice la llamada que tanto quería evitar. Le conté todo a la policía. Dije que había estado involucrado en un accidente automovilístico, donde el otro conductor resultó herido, pero él se negó en todos los sentidos a involucrar a las autoridades. Mi voz todavía era temblorosa, pero parecían tomarse la situación muy en serio, más de lo que esperaba. Cuando di el número de placa que había memorizado, escuché a los operadores actuar rápidamente. A los pocos minutos descubrieron que el coche había sido robado unos días antes. No solo eso, sino que también estaba relacionado con un robo a mano armada. En ese momento todo empezó a tener sentido. La actitud tensa del hombre, su insistencia en mantenerme alejado de la policía. No estaba simplemente tratando de escapar de un accidente. Estaba huyendo de algo mucho más grande. Me ordenaron ir inmediatamente a la comisaría para dar una descripción detallada del hombre. Era más de medianoche cuando llegué allí. La fatiga parecía pesar sobre mis hombros como una piedra, pero sabía que no podía ignorar lo que estaba en juego. Necesitaba sacar a ese tipo de la calle y rápido. A pesar de mi cansancio, hice lo mejor que pude para recordar cada detalle de él. Su ropa, su forma de comportarse, el tono amenazador de sus gestos. Sabía que esta información era crucial. A pesar del miedo y el cansancio, me mantuve concentrada y decidida a ayudar de la mejor manera posible. Hice lo que pude para ayudar con la investigación. Di toda la información que recordaba sobre el hombre, su altura, su ropa, incluso la forma en que se acercó a mí con esa mirada intimidante. La policía parecía decidida a atraparlo, y eso me dio una cierta sensación de alivio, aunque el miedo todavía estaba presente. Tiempo después me enteré que finalmente lograron atraparlo. Fue acusado de varios delitos, no solo de robo de vehículo, sino también de robo a mano armada. Saber esto me produjo una mezcla de alivio y preocupación. Ese hombre era realmente peligroso, y pensar que había estado tan cerca de él esa noche me puso la piel de gallina. En cuanto a mi coche, la reparación fue costosa. Directamente de mi bolsillo salieron alrededor de $20,000. Cada centavo dolía, pero en ese momento el dinero parecía una preocupación secundaria. Nunca me acusaron del daño al otro auto, lo cual fue un alivio momentáneo. Por supuesto, el verdadero dueño del auto aún podría intentar algo contra mí. Pero en ese momento eso no era lo que más me preocupaba. Lo que realmente me perseguía era pensar en lo diferentes que podrían haber sido las cosas. Si hubiera insistido más en llamar a la policía cuando él todavía estaba allí, ¿quién sabe qué hubiera pasado? La forma en que reaccionó, el tono amenazador en sus gestos. No tengo dudas de que habría hecho algo si yo no hubiera retrocedido. Y esa idea, la de lo cerca que estaba del peligro real, permaneció conmigo durante mucho tiempo. Yo solo tenía 16 años cuando esto sucedió. Mi amiga más cercana, Sheila, y yo regresábamos a casa después de visitar a unos parientes lejanos en el estado de Minas Gerais.
En ese momento yo vivía en Belo Horizonte y era una calurosa noche de verano, cerca de las 11 en punto. El camino estaba completamente vacío, como si el mundo entero se hubiera desviado y nosotros fuéramos las únicas almas que seguían ese camino solitario. Nunca había tomado esta ruta antes, pero quería evitar las autopistas de peaje y pensé que sería buena idea probar una ruta diferente, un poco más alejada. Sheila y yo estábamos tan inmersos en nuestra conversación, riendo, intercambiando confidencias, como si el resto del mundo simplemente no importara, que no notamos el paso del tiempo ni lo lejos que nos habíamos distanciado. Fue solo cuando el silencio a mi alrededor se volvió palpable que finalmente miré a mi alrededor y noté algo que me dejó paralizado. El entorno que nos rodeaba parecía haber cambiado drásticamente. Las luces de la gran ciudad, que habitualmente oscurecían el cielo, ya no estaban presentes. En cambio, todo lo que nos rodeaba parecía muerto. Nos acercábamos a una ciudad que parecía olvidada por el tiempo, una ciudad completamente abandonada. En ese momento, sentí una sensación de hundimiento en el estómago, una sensación incómoda que no podía ignorar. Algo andaba mal, profundamente mal. Sheila notó mi inquietud y preguntó, con una ligera preocupación en su voz: ¿estás bien? Intenté recomponerme. No quería que ella también se preocupara. Sí, estoy bien, respondí rápidamente, pero mi voz era vacilante. Es solo que este pueblo da bastante miedo. ¿No crees? Ella asintió, pero la incomodidad ya había comenzado. A nuestro alrededor, las casas parecían congeladas en el tiempo, con las ventanas cerradas y algunas incluso parcialmente destruidas. Las tiendas estaban desiertas, con puertas de hierro oxidadas y carteles colgando, meciéndose con el viento, como si nadie hubiera estado allí durante décadas. Lo más inquietante fueron los coches y camiones abandonados, oxidados y cubiertos de polvo. Parecía una escena de una película de terror, como si en cualquier momento algo fuera a salir de uno de esos callejones oscuros. No quería admitirlo, pero en ese momento, cada fibra de mi cuerpo gritaba que debíamos darnos la vuelta y marcharnos lo más rápido posible. Parecía como si hubiéramos entrado directamente en una escena de una película de terror. El tipo de escena en la que, en el fondo, sabes que algo terrible está a punto de suceder, pero no puedes evitar seguir adelante. Sheila y yo, que hasta entonces habíamos estado riendo y hablando, nos quedamos en completo silencio. El aire a nuestro alrededor pareció cambiar instantáneamente, como si el propio entorno nos advirtiera que nos fuéramos. Algo siniestro flotaba en el aire. Se podía sentir la presión aumentando, un peso invisible que parecía apretarnos el pecho. Cada segundo que pasaba era más denso y opresivo. Después de unos minutos, mi coche empezó a temblar ligeramente. Al principio pensé que era el camino lleno de baches o algún problema mecánico, pero pronto me di cuenta de la verdad. Nos estábamos quedando sin gasolina. Me había olvidado de repostar en el último pueblo, que estaba a kilómetros de distancia. El pánico empezó a subir a mi garganta, pero traté de controlarme. Aparqué el coche delante de una de las casas abandonadas, con las ventanas rotas y las puertas desmoronadas. Todo parecía aún peor. ¡Qué gran lugar para quedarse sin gasolina!, bromeó Sheila con una risa nerviosa, tratando de aliviar la tensión. Solo asentí, estando de acuerdo con su sarcasmo, aunque por dentro sentía que esta era la peor situación posible. Rápidamente tomé mi teléfono y marqué el número de asistencia en carretera, el que mis padres habían programado para emergencias. Era nuestra única esperanza, pero mientras miraba la pantalla, se me hundió el estómago. No hubo señal, sin rejas. Salí del auto, tratando de encontrar algún lugar donde funcionara el teléfono, y Sheila me siguió de cerca, en silencio. Fue entonces cuando las cosas empezaron a desarrollarse de una manera mucho más aterradora de lo que podría haber imaginado. Mientras caminaba, concentrado en la pantalla de mi teléfono celular, buscando desesperadamente una señal, noté que Sheila había dejado de caminar y me estaba mirando. Su expresión había cambiado por completo. Parecía paralizada, con los ojos muy abiertos y la respiración entrecortada. Susurró mi nombre con voz temblorosa y cuando la miré, vi sus manos agarrando mi camisa con fuerza. Sheila señaló hacia adelante y le temblaban los dedos.
Hay un hombre parado a unos 3 metros de nosotros, susurró, su voz apenas audible. Mi corazón se aceleró. Seguí su mirada y allí estaba él, en medio del camino oscuro y desierto, de pie como si hubiera aparecido de la nada. Un hombre. Estaba a solo unos metros de nosotros, y lo más aterrador fue que no se movía. No decía nada, solo miraba. En ese momento, todo lo que podía oír era el sonido de mi propio corazón golpeando en mi pecho. Medía casi 2 metros y estaba allí, parado justo frente a los faros de mi coche. La luz reveló su silueta de forma casi siniestra, y en ese momento, una sola pregunta se repitió en mi cabeza. ¿Cómo podría haber alguien aquí? Este lugar era una ciudad muerta y abandonada sin ningún signo de vida. Y, sin embargo, allí estaba, inmóvil, mirándonos como si fuera parte de la oscuridad misma. No respiraba, no hablaba, no hacía ningún movimiento. Mi corazón estaba en mi garganta, latiendo tan fuerte que parecía hacer eco en el silencio a mi alrededor. Sheila, siempre más valiente, fue la primera en romper ese horrible momento de silencio. ¿Necesitas algo?, llamó, con voz firme pero claramente nerviosa. Fue entonces cuando hizo algo que nos congeló aún más. Inclinó la cabeza lentamente, como si estuviera tratando de entender lo que Sheila había dicho, y luego sonrió ampliamente. No era una sonrisa de bienvenida, era el tipo de sonrisa que te hace sentir escalofríos recorriendo tu columna, una sonrisa que revela intenciones que no quieres saber. Ese simple gesto hizo que el miedo explotara en mi interior. Estaba tan aterrorizada que apenas podía pensar y mucho menos moverme. Lo único que pude hacer fue quedarme ahí, congelada, sintiendo la adrenalina correr por mis venas, pero incapaz de reaccionar. No dijo una sola palabra, simplemente siguió mirándonos. Su sonrisa se ensanchó grotescamente. Fue entonces cuando Sheila cometió un error. En un intento desesperado por alejarlo, gritó: «Mi padre es policía, idiota». Esas palabras cambiaron todo. La sonrisa desapareció instantáneamente de su rostro y su expresión se volvió mucho más oscura y amenazadora. Una fría ira se apoderó de sus rasgos y antes de que pudiéramos procesar lo que estaba sucediendo, comenzó a moverse, rápido, muy rápido, hacia nosotros. Fue como si un chasquido mental nos empujara a la acción. Nuestra adrenalina se disparó y, sin pensarlo 2 veces, corrimos hacia el auto, cerrando las puertas con un clic que parecía ser lo único que nos separaba del desastre inminente. Temblábamos tanto que apenas podíamos mirar el tablero. Todo dentro de mí gritaba que no miráramos hacia afuera, pero instintivamente miramos hacia arriba. Había desaparecido. Ese silencio absoluto regresó, como una sombra que nos envolvía, mientras estábamos allí, sin aliento, confundidos y tratando de entender lo que acababa de suceder. El alivio momentáneo de no verlo fue rápidamente aplastado por un nuevo sonido. Un sonido proveniente de debajo del auto. Al principio no me di cuenta, ya que mi propia respiración era tan ruidosa y descontrolada que me distraía. Pero, cuando el ligero sonido metálico comenzó a hacerse más evidente, mi corazón casi se detuvo. Estaba debajo del auto. Sheila comenzó a gritar, con lágrimas corriendo por su rostro, mientras golpeaba las ventanas con desesperación. Yo, por otro lado, intentaba mantener la calma, pero cada célula de mi cuerpo quería entrar en pánico. Todo lo que pude hacer fue agarrar mi teléfono con fuerza y rezar para que esta vez tuviéramos recepción. Finalmente, aparecieron barras de señal en la pantalla. 2 barras. Fue suficiente. Sin perder tiempo, marqué el número de la policía, con la voz temblorosa mientras le explicaba lo que estaba pasando, tratando de mantener la calma porque el horror seguía ahí, tan cerca, tan real. Dijeron que llegarían en 20 minutos. 20 minutos. En ese momento, 20 minutos parecieron una eternidad. Cada segundo pesaba más que el anterior y la sensación de peligro inminente no disminuía. Estábamos en medio de la nada, aislados, así que no había otra opción que esperar. Cuando terminó la llamada, el sonido debajo del auto también se detuvo. Sin embargo, el miedo todavía corría desenfrenado dentro de mí. Cada célula de mi cuerpo estaba en alerta máxima y el terror parecía querer asfixiarme. Incapaz de contener mi miedo, abracé a Sheila con fuerza y ambas comenzamos a llorar.
El terror nos había consumido, y el simple toque de otra persona era lo único que nos mantenía en pie en ese momento. Sentí lágrimas correr por mis mejillas, pero fue el silencio de Seila lo que me hizo congelar de nuevo. De repente dejó de sollozar y cuando levanté la vista, su mirada estaba fija, completamente inexpresiva, enfocada en algo detrás de mí. Mi corazón se aceleró y mi instinto me gritó que no mirara. No mires. Pero, por supuesto, miré, lentamente. Giré la cabeza hacia la ventana trasera y lo que vi me hizo dar un vuelco al estómago, como si el suelo hubiera desaparecido bajo mis pies. Ese hombre estaba allí otra vez, y ya no estaba solo. Detrás del coche, en el mismo silencio inquietante, había 4 personas más, 2 hombres y 2 mujeres. Todos nos miraban fijamente, inmovilizados, y lo peor de todo, estaban sonriendo. Pero no era una sonrisa cualquiera, era una sonrisa amplia y demente, algo que parecía burlarse de nuestro miedo, como si supieran exactamente el efecto que estaban teniendo. Mis músculos se agarrotaron y mi mente intentó desesperadamente comprender lo que estaba sucediendo, pero era como si la realidad se hubiera distorsionado a nuestro alrededor. Sentí que el pánico volvía a aumentar, más fuerte, más denso. Fue entonces cuando escuché sirenas de policía a lo lejos. Su sonido atravesó el aire lleno de terror, brindando un mínimo de alivio. Respiré profundamente, como si hubiera estado conteniendo la respiración todo este tiempo, y Seila y yo nos volvimos hacia adelante, esperando ver algo que nos sacara de allí. Las luces del coche de policía brillaban en el horizonte, atravesando la oscuridad. Nunca me había sentido tan aliviado de ver a un oficial de policía. Cuando el coche de policía se acercó y se detuvo al lado del coche, respiré aún más profundamente, dispuesto a pedir ayuda. Pero, cuando miré hacia atrás, los 5 habían desaparecido, como si nunca hubieran estado allí. El miedo y la confusión se apoderaron de mí y estaba tan conmocionado que las palabras simplemente no salían. Me temblaban las manos y apenas podía respirar, y mucho menos explicar lo que había sucedido. Seila, al notar mi condición, tomó el control. Le contó a la policía lo que habíamos visto y lo asustados que estábamos. Los policías, quizás acostumbrados a lidiar con situaciones extrañas, nos ofrecieron gasolina para continuar, pero en ese momento lo único que quería era salir de allí lo más rápido posible. Les rogué que nos llevaran a cualquier parte, siempre que estuviera lejos de esa maldita ciudad. Y imploré para que nos llevasen a un hotel en una área bien poblada. Cualquier lugar donde hubiese pessoas, luces en movimiento. Yo quería estar cercada por vida nuevamente. E pedí desesperadamente que eles ligasen para meus país para virem-nos buscar. O pavor ainda tomaba conta de mí, como se aquelas figuras estranas ainda estivesen nos observando de algún lugar na escuridão. Eu precisaba sentir que estábamos seguras, longe daquela cidade fantasma. Os policiais nos levaram até o hotel simples, más cheio de gente. O contraste como o lugar de onde tinamos saído era oase surreal. As luces quentes da recepcao, as voces das persoas conversando no saguao, os dos carros pasando lá fora. Tudo aquilo parecía o bálsamo. O lembrete de que o mundo ainda era real e que estábamos de volta a ele. No entanto, a sensacao de estar sendo observada persistía, como se aquele lugar amaldicoado ainda segurase o pedaco de mí. Eles ligaran para meus país, que viéramos o máis rápido posible. Lembro de me jogar nos bracos deles assim que chegaran, como se aquele abraco pudese apagar tudo o que aconteceu naquela noite. Nos tentamos explicar a situação, mas, no fundo, eu sabía que ninguén realmente entendía o que tínamos pasado. Era o tipo de coisa que ficaba presa na mente, incompreensível, e voce nunca conseguía se librar completamente dela. Até hoxe, a policía nunca encontrou aquelas persoas, e nunca descubrimos que meles éramos de onde poderían ter vindo. Sempre pensei que tal vez eles morasen memueme dos predios abandonados, escondidos nas sombras, vivendo a margem do mundo, longe de cualquier radar. Mas algo na maneira como eles aparecerán e desaparecerán tao rápido, sempre me fez duvidar de que fosem apenas persoas comuns. Só sei que, desde aquela noite, eu evito a todo custo pegar aquele camino novamente. Há algo profundamente errado naquela cidade, algo que permanece fora do noso entendimento. Ás veces,
Pensò che ho melhor seria fecharem aquela área de vez, isolaremna completamente, para que mais ninguém tenha que passar pelo que passamos. Sinceramente, espero nunca mais ver aquele lugar, ou aquelas pessoas, novamente. Esto pasó hace unos días, cuando viajaba en auto con mi primo Joao. Yo tenía entonces 13 años y Joao 21. Siempre tuve una gran relación con él. Por eso mis padres no tuvieron problema en dejarme viajar con él de vez en cuando. Fue como una pequeña aventura para mí y confié completamente en él. Ese día nos enfrentábamos a un viaje largo, de unas 10 horas de camino. Ya llevábamos unas 3 horas de viaje y ya había caído la noche. Eran alrededor de las 9 de la noche y el cansancio ya empezaba a pesar en mis ojos. Pero al mismo tiempo parecía que todo a mi alrededor era divertidísimo. Aquella extraña sensación, quizá de aburrimiento mezclado con sueño, me hacía reír de cualquier cosa. Mientras miraba por la ventana, mis ojos se posaron en un camión rojo que nos seguía por la carretera. Pareció aparecer de la nada, deslizándose junto a nosotros en la oscuridad. El conductor era un hombre robusto, casi corpulento, con una barba larga y rala que parecía no haber visto una espada en mucho tiempo. Había algo en el que me hizo estremecer un poco, una sensación incómoda, como si estuviera fuera de lugar. Pero, en el estado de diversión en el que me encontraba, este sentimiento pronto se mezcló con mi extraña euforia, con la espontaneidad de un adolescente al que todo le parece divertido. Saludé al hombre. Lo que vino después fue inesperado. Me miró directamente. Con una sonrisa torcida, hizo un gesto obsceno. No sé si fue por el shock o por la absurda extrañeza que comencé a reír aún más fuerte. El momento fue tan surrealista que se lo conté a Joao, todavía encontrándome increíblemente divertido, sin darme cuenta de lo perturbador que era realmente el gesto. Acababa de contarle a Joao lo que había pasado con el hombre que hizo ese gesto obsceno en el camino. Estaba visiblemente disgustado y enojado, pero sinceramente, ¿qué podíamos hacer? Fue solo otro incidente extraño en un largo viaje. Entonces continuamos nuestro viaje, tratando de dejar eso atrás. Unas horas más tarde, sobre las 4:30 de la madrugada, ya estábamos agotados de tanto tiempo en la carretera. Joao decidió parar en una zona de descanso para poder estirar las piernas e ir al baño. Bajé primero y fui directo al baño de mujeres. Cuando terminé y me fui, algo me detuvo en seco. El hombre del camión estaba allí, parado justo enfrente de la salida. Daba aún más miedo de cerca. Su figura parecía monstruosa en la penumbra de ese lugar aislado. Debía medir más de 2 metros y su presencia llenaba la habitación de forma asfixiante. Rápidamente miré a través de la puerta de vidrio que conducía al edificio principal y vi a Joao mirándome. Pero su expresión era de enojo. Estaba confundida. No entendía por qué estaba tan enojado conmigo. Sin saber qué hacer, simplemente aceleré el paso y regresé al auto, sintiendo que mi corazón se aceleraba de una manera que no podía controlar. Cuando subí al auto, Joao se volvió hacia mí, con cara seria. Me dijo algo que me heló la sangre. Según él, el hombre me miró fijamente desde que bajé del auto y cuando me dirigía al edificio me siguió. Lo peor de todo, estaba murmurando cosas para sí mismo mientras me seguía. Las palabras estaban inconexas, pero Joao dijo que básicamente hablaba de mí, como si yo fuera un objeto, algo que quisiera tomar. En ese momento sentí una mezcla de miedo y asco. Empecé a llorar allí mismo, en el asiento del pasajero. Llevaba más de 20 horas despierto, pero el cansancio pareció desaparecer ante el terror que se apoderaba de mí. Joao intentó consolarme diciéndome que todo estaba bien y que él estaba ahí para protegerme, pero el terror no cedía. Dijo que él también necesitaba ir al baño, así que salió del auto y prometió que regresaría en unos minutos. Me quedé allí sola, tratando de calmarme, pero el silencio de la noche y la oscuridad del estacionamiento solo empeoraron la situación. Unos segundos después de que Joao se fuera, escuché un sonido fuera de mi ventana. Me volví lentamente y la peor pesadilla se hizo realidad. El hombre estaba allí de nuevo, fuera de la ventana, su grotesco rostro iluminado por los faros de un coche lejano. Me miró con esa misma sonrisa amplia y siniestra que había visto en el camino. Esta vez no hizo ningún gesto obsceno. En cambio,
Empezó a hablarme en voz baja y amenazadora. Dijo que debía ir con él, que me trataría bien. Me ofreció dulces, como si fuera un niño ingenuo, y siguió intentando convencerme para que subiera a su camioneta. Cada palabra que salía de su boca me hacía sentir más mal y todo mi cuerpo temblaba. Me quedé completamente paralizada, sin saber qué hacer, mientras él seguía ahí, intentando manipularme con esa terrible sonrisa. Estaba demasiado ocupada llorando, tratando de entender lo que acababa de pasar, cuando de repente, Joao salió corriendo del baño. Vio al hombre parado en mi ventana, todavía con esa desagradable sonrisa en su rostro. Sin dudarlo, Joao le gritó al chico. Su voz profunda, llena de furia, resonó en el estacionamiento vacío. No se detuvo ahí. Fue directo hacia el hombre, amenazándolo con toda la fuerza de su ira. El hombre dio un paso atrás, como si sintiera que no podía continuar con lo que estaba planeando. Pero aunque retrocedió, no perdió la sonrisa. Esa sonrisa malvada se me quedó grabada mientras caminaba de regreso a la camioneta, con sus ojos fijos en mí hasta el último momento. No queríamos tener nada más que ver con él. Solo queríamos irnos lo más rápido posible. Alrededor de la medianoche finalmente llegamos a un motel. Estábamos agotados, tanto física como emocionalmente. Lo único que queríamos era descansar, dormir e intentar olvidar lo sucedido. Estuvimos allí hasta las 8 de la mañana y durante la noche todo salió bien, sin señales del hombre. A la mañana siguiente, paramos en un restaurante para desayunar, intentando recuperar algo de normalidad. Estaba empezando a sentirme más tranquilo, hasta que, cuando levanté la vista de mi plato, mi estómago se revolvió de horror. Allí estaba él, el mismo hombre, sentado frente a nosotros como si nada hubiera pasado. La sonrisa todavía estaba en su rostro, esa misma sonrisa siniestra que parecía congelada en el tiempo. Miré a Joao y estaba a punto de explotar. Tenía la mandíbula apretada y pude ver el odio ardiendo en sus ojos. El hombre se levantó de la mesa, caminando tranquilamente hacia el baño, y al pasar a nuestro lado hizo algo que me hizo estremecer de asco. Puso su mano sobre mi hombro, como si fuera un gesto casual, pero cuando regresó, hizo exactamente lo mismo. No fue un accidente. Tanto Joao como yo lo sabíamos. Ese toque estaba lleno de intención, como si quisiera recordarme que todavía estaba allí, mirándome. Joao, habitualmente tranquilo y paciente, estaba al límite. Él siempre ha sido un hermano mayor para mí, protector desde que era un bebé, especialmente conmigo, de una manera que no lo era con mis otros hermanos. Pero ahora estaba furioso de una manera que nunca había visto. Antes se había controlado, pero ahora la situación era diferente. Saltó de la mesa y caminó hacia el hombre. Sus fuertes pasos resonaron en el suelo. Sin pensarlo dos veces, comenzó a gritarle con la voz llena de indignación y furia. «Deja de seguirnos. Aléjate de nosotros», gritó Joao, sin importarle quién estuviera alrededor. Juan estaba furioso. No solo amenazó al hombre, sino que también lo maldijo con cada palabra que puedas imaginar, con el rostro rojo de ira y las venas de su cuello resaltando. Estaba sentada allí, temblando, nerviosa, solo queriendo desaparecer, deseando que todo terminara pronto. El ambiente en el restaurante era asfixiante. La gente de alrededor observaba la escena, pero nadie intervino. Todos parecían paralizados por el impacto de la situación. De repente, el hombre se levantó bruscamente, como si algo en su interior hubiera estallado. Antes de que Joao pudiera reaccionar, el tipo le lanzó un puñetazo que le dio de lleno a mi prima. Joao retrocedió tambaleándose, pero antes de recuperar el equilibrio, el hombre gritó algo que me hizo sentir una oleada de repulsión. Ella me provocó. Me miró directamente con una mirada llena de despecho y acusación. Recuerde, yo solo tenía 12 años en ese momento. Escuchar eso, de alguien mucho mayor, fue nauseabundo. La discusión entre ellos se volvió aún más intensa. Todo el restaurante estaba en silencio, a excepción de los gritos e insultos que resonaban entre las paredes. Tenía los nervios de punta y no sabía qué hacer, cómo actuar. Parecía que nunca terminaría. Finalmente alguien llamó a la policía. Cuando llegaron los agentes, las luces rojas y azules afuera del restaurante me trajeron una sensación inmediata de alivio, aunque todavía estaba aterrorizado.
Separaron a los dos, tratando de calmar la situación, y comenzaron a escuchar nuestras versiones de los hechos. Joao estaba jadeando. Su pecho subía y bajaba rápidamente mientras intentaba controlar la ira que aún burbujeaba. Después de escuchar todo, la policía llegó a la conclusión de que, como Joao había sido atacado, podíamos presentar una denuncia formal contra el hombre. Pero, para mi sorpresa, Joao decidió no seguir ese camino. Tal vez solo quería que esta pesadilla terminara de una vez por todas. Pude ver en su rostro que estaba cansado, agotado tanto física como emocionalmente. Me miró y dijo que prefería seguir adelante. Así que volvimos al auto y continuamos nuestro viaje. El resto del viaje estuvo vacío. Sentí como si toda la energía, toda la adrenalina de la noche anterior se hubiera disipado, dejando solo una sensación aburrida de que estábamos atrapados en algo en lo que no queríamos estar. El hombre, afortunadamente, ya no apareció y la tensión finalmente comenzó a disminuir. Pero algo cambió en Joao. Se volvió aún más protector, como un guardaespaldas, siempre mirándome, siguiéndome de cerca a donde quiera que fuera. Me estaba protegiendo, por supuesto, pero también había algo en su mirada, algo que parecía más allá del miedo a que el hombre regresara. Era como si estuviera cavilando sobre la situación, tratando de lidiar con la culpa, el miedo y la ira de todo lo que había sucedido, y eso lo dejaba en constante alerta. Tenía 14 años y siempre fui pequeña. Apenas mido 1,6 metros y pesaba unos 58 kilogramos, lo que hizo que mucha gente pensara que era más joven de lo que realmente era. Esto sucedió hace aproximadamente un mes cuando mi familia se mudaba. Todavía recuerdo ese día como si fuera ayer. Luego de ayudar a cargar el camión de mudanzas, el cansancio se apoderó de mí y terminé quedándome dormido dentro de él, acurrucado en el asiento trasero, con el cuerpo agotado y la mente aún procesando la idea de la nueva casa. Debieron pasar algunas horas cuando el camión finalmente se detuvo. Me desperté desorientado, con la sensación de que apenas había dormido. Estábamos en una ciudad cercana a mi nuevo hogar, en el estacionamiento de un Burger King. Mi abuela, siempre cuidada con los detalles, estacionó tranquilamente mientras yo aún dormía, y fue mi primo Maximiliano, de 19 años, quien se acercó a la puerta del pasajero para despertarme. Recuerdo su voz suave pero firme pidiéndome que le ayudara a llevar la comida. Me desperté un poco aturdido, con mi mente todavía un poco confundida, pero asentí. Estuve de acuerdo y lo seguí hasta Burger King. El lugar estaba tranquilo, con ese típico olor a comida rápida que siempre me daba hambre. Mi abuela hizo el pedido con la familiaridad de quien ya está acostumbrado a estas paradas en la carretera. Mientras esperaba, le toqué ligeramente el brazo y le dije que iba al baño. El viaje había sido largo y necesitaba un momento para recomponerme. Cuando salí del baño, algo extraño llamó mi atención. Un hombre mayor, probablemente de entre 50 y 60 años, estaba parado cerca de la entrada, con una mirada que me hizo sentir un poco incómodo. Miró a Maximiliano y luego a mí, de una manera que no pude interpretar. Tal vez fue solo curiosidad, o tal vez algo más. Mi mente aún estaba nublada por el sueño y prefería no darle mucha importancia. Me acerqué a mi prima, quien distraída intentaba hacer funcionar la máquina de refrescos. Después de que Maximiliano finalmente logró conseguir el refresco, dejamos Burger King. El calor de la tarde se mezcló con el aire fresco que entraba por las ventanillas de la camioneta, y me acomodé en el asiento trasero con mi batido de chocolate, sintiendo el cansancio todavía pesando sobre mis hombros. Mientras jugaba distraídamente con la pajita, vi algo que me dejó paralizado. El mismo hombre mayor que había visto antes caminaba hacia el camión de mudanzas. Parecía decidido, con pasos firmes y mirada concentrada. Cuando estuvo cerca, se detuvo justo al lado del motor, donde mi abuela estaba sentada en el asiento del conductor. Mi abuela, siempre tranquila, parecía confundida, sin entender lo que estaba pasando. Miró al hombre y le preguntó con voz vacilante: ¿quién soy yo? Él sonrió, una sonrisa que no llegó a sus ojos, y respondió en voz baja, casi conspiradora: Tú eres la mujer de Dios. Sus palabras resonaron en el aire, llenas de algo que no podía definir.
y empezó a hablar sobre cómo debía cuidar de nosotras las chicas. Cada palabra que decía parecía más inconexa, pero lo que me aterrorizaba era el tono de su voz. No había ninguna gentileza, solo algo inquietantemente tranquilo. Mi corazón empezó a acelerarse. Con cada frase que decía, mi miedo aumentaba. Las historias de miedo que había leído en Reddit inundaron mi mente como un enjambre. Los recuerdos de informes de encuentros extraños y situaciones siniestras me provocaron un escalofrío. Estaba aterrorizada, con mis manos frías agarrando el batido, incapaz de deshacerme de la idea de que algo horrible podría pasar. Entonces, de repente, el hombre me señaló directamente, con una expresión seria que me hizo encogerme en mi asiento. «Eres una molestia», dijo, con una firmeza que me dejó paralizada. Por un momento quedé completamente confundida y asustada, sin saber cómo reaccionar. Mis manos comenzaron a temblar y, nerviosamente, murmuré algo, tratando de ocultar mi creciente pánico, pero las palabras apenas salieron. El hombre continuó hablando, divagando sobre cosas que yo ya no podía entender, mientras mis manos agarraban con fuerza el banco. Fue entonces cuando escuché la voz de Maximiliano. Me llamó y me dijo que había olvidado mis patatas fritas en la bolsa. Miré a mi lado y me di cuenta que ya tenía mis papas, pero cualquier cosa que me sacara de esa situación era un alivio. Me acerqué a él, tratando de mantener la calma, y le pregunté qué quería decir. Pero antes de que pudiera responder, el tema volvió al hombre. Unos 5 minutos después, ambos estuvimos de acuerdo en silencio en que este tipo claramente estaba loco, pero la incomodidad seguía hirviendo en el fondo de mi mente. Las vibraciones de ese momento fueron extrañas, pesadas. El hombre, con sus gestos y palabras inconexas, exudaba un aura que me dejó cada vez más incómodo. Sentí cada fibra de mi cuerpo en alerta, como si algo invisible y peligroso flotara en el aire. La mirada en sus ojos, las palabras que eligió, todo hizo que un escalofrío recorriera mi espalda y no podía dejar de pensar en todo lo que había leído sobre encuentros perturbadores. Pero entonces, como si me sacara de ese trance de miedo, mi abuela gritó mi nombre. Ella le advirtió que era hora de irse. Sentí un alivio inmediato al pensar que pronto saldríamos de allí, pero la sensación de seguridad se hizo añicos rápidamente. Miré hacia adelante y vi el auto del hombre mayor bloqueando el camino. Él estaba allí, parado, como si estuviera esperando algo. Subió al auto con calculada lentitud y finalmente se movió para dejarnos pasar, no sin antes hacer un último gesto. Me miró directamente, levantó 2 dedos y se señaló a los ojos y luego a mí, como si dijera en silencio: «Te estoy mirando». Sus labios se movían lentamente, sin emitir sonido alguno, pero el mensaje era claro. Sentí un profundo escalofrío en el estómago, como si la amenaza flotara en el aire incluso sin palabras. Ese gesto me sacudió. Rápidamente cogí mi teléfono y llamé a Maximiliano. Mi voz intentaba sonar tranquila, pero el nerviosismo se escapaba con cada sílaba. Le pedí que se mantuviera alerta y se asegurara de que el hombre no nos siguiera. Afortunadamente no lo hizo, pero aún así el miedo no desapareció. La sola idea de que este hombre nos hubiera estado observando todo el tiempo que estuvimos allí, mientras pedíamos nuestra comida y bebida, me puso la piel de gallina. Fue como si todo el momento hubiera sido una trampa silenciosa, y el simple pensamiento de que sus ojos estuvieron sobre nosotros todo el tiempo, todavía me persigue.